Muy buenos días, somos el grupo A2. Les presentaremos la sección 20 arrendamientos. Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa. Mi nombre es Verónica Leticia García. Mi nombre es Kenzie Martínez. Mi nombre es Héctor Leonel Cos. Alcance de la sección 20. Esta sección trata la contabilización de todos los arrendamientos distintos de actividades especializadas, los arrendamientos para la exploración o uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares. Esto se encuentra dentro de la sección 34. Activos intangibles distintos a la plusvalía, los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en video. Esto se encuentra en la sección 18. Propiedades de inversión, la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedad de inversión. Esto se encuentra en la sección 16. Los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en las tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en los pagos por arrendamientos basados en tasas de interés de mercado variable o con incumplimientos por una de las contrapartes. Y los arrendamientos operativos que son onerosos. Esta sección se aplicará a los acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de esos activos. Esta sección no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios. Algunos acuerdos, tales como algunos de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad y los contratos de tipo tomar o pagar, no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derecho de utilización de activos a cambio de pago. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos de activos y deben contabilizarse según lo establecido en esta sección. Clasificación de los arrendamientos. Existen dos tipos de arrendamientos que indica la norma: el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero, la característica principal es que transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Y el arrendamiento operativo es aquel que no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo, depende de la esencia de la transacción y no forma parte del contrato. Acá encontramos algunas circunstancias en las cuales se clasifica un arrendamiento como financiero. El arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad, y al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Si resulta claro por otras características que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará como operativo. La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo, salvo que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento, distintas de la simple renovación del acuerdo, en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada nuevamente. Continuaremos con Verónica García. Gracias. Continuando con la exposición de la sección 20, veremos los estados financieros de los arrendatarios en arrendamientos financieros. En el reconocimiento inicial, un arrendatario reconocerá sus derechos de uso y obligaciones como activos y pasivos en su estado de situación financiera, por el importe igual al valor del bien arrendado o el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento. En el caso que utilizara el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento, debe calcularse utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento, y si esta tasa no pudiera determinarse, se utilizará la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario. La tasa incremental de los préstamos del arrendatario se refiere a la tasa que un arrendatario podría pagar por un arrendamiento similar o por el préstamo para adquirir el bien que está arrendando. En la medición posterior, un arrendatario repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la deuda pendiente, utilizando el método del interés efectivo. Este método de interés se refiere a que los gastos que se den por los intereses se deben de distribuir dentro del periodo. También nos menciona que estos activos se depreciarán según la sección 17, 18 o 19 según corresponda. Y si no existiera una certeza
de que el arrendatario se quedará con este bien que está arrendando, entonces debe depreciar el activo por el total de su vida útil o el plazo del arrendamiento, según cual sea menor. En la información a revelar, debemos de dar a conocer el importe neto en libros al final de cada periodo sobre el que se informa, el total de pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo sobre el que se informa para cada uno de los siguientes periodos, hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años, y una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos. También veremos lo que es el arrendamiento operativo. En el reconocimiento y medición, un arrendatario reconocerá los pagos de arrendamiento como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón de tiempo de los beneficios que el usuario de este arrendamiento podrá obtener, o si los pagos al arrendador se estructuran en forma que se incrementen en línea con la inflación general esperada para compensar los incrementos del costo por inflación esperada. Tendremos que dar a conocer el total de pagos futuros mínimos bajo contratos de arrendamiento operativo no cancelables para hasta un año, entre 1 y 5 años y más. Mi compañera Kenzie Martínez continuará con la exposición. Gracias. Continuando con lo que es la presentación de la sección 20, acá vamos a conocer cómo los arrendadores reconocen en sus estados financieros un arrendamiento financiero. Para ello vamos a saber un poco más sobre su reconocimiento inicial y la medición. La norma nos indica que el arrendador debe reconocer en sus estados de situación financiera los activos que mantengan un arrendamiento financiero y que los presenten como una partida por cobrar, por un importe igual a la inversión neta que el arrendamiento. ¿Qué es la inversión neta del arrendamiento? Más que nada es la inversión bruta en el arrendamiento del arrendador, descontada la tasa de interés impositiva del arrendamiento, que es la inversión bruta en el arrendamiento. Pues más que nada son los pagos mínimos que debe recibir el arrendador bajo un arrendamiento financiero y cualquier valor residual no garantizado que corresponda al arrendador. En su medición posterior y en los pagos de arrendamiento, que nos indica que el reconocimiento de los ingresos financieros se basará bajo un patrón que refleje una tasa de rendimiento periódica constante sobre la inversión financiera neta del arrendador en el arrendamiento financiero. Por el lado de los pagos del arrendamiento, son los relativos bajo cada periodo. Ojo acá que se deben incluir los costos de servicio, se aplicarán contra la inversión bruta de este arrendamiento para medir tanto la principal como los ingresos financieros no ganados, así como cualquier reducción respecto a los importes acumulados, los cuales también se llaman devengo, se reconocerá inmediatamente en el estado de situación, en el estado de resultados. Por el lado también que son los fabricantes y distribuidores, estos también son reconocidos como arrendadores. Ofrecen a menudo a sus clientes la opción de comprar o alquilar el activo. Un arrendamiento financiero de un activo, cuando el fabricante o distribuidor es también arrendador, da la opción de dos tipos de resultados. A, la ganancia o pérdida equivalente al resultado de venta directa del activo arrendado, y B, pues la ganancia financiera a lo largo del plazo del arrendamiento. Para ello debemos entender dos puntos, o sea, dos significados, que es el ingreso de actividades ordinarias y que es el costo de venta reconocido al comienzo del plazo de reconocimiento del arrendamiento, en donde el ingreso de las actividades ordinarias nos dice que es el valor razonable de este activo y si fuera menor al valor presente, los pagos mínimos por el arrendamiento acumulado por el arrendador, y que es el costo de la diferencia reconocido por el conocimiento del plazo del arrendador, es el costo o el importe en libros si fuera diferente del activo arrendado menos el valor presente del valor residual no garantizado. La diferencia de estos dos es la ganancia en la venta, en que se reconocerá de acuerdo con la política seguidas por la entidad para las operaciones directas de la venta. En resumen, la información que estos deben revelar los arrendadores en los estados financieros debe ser la consolidación. Esto ha sido un resumen de los puntos platicados cómo debe reconocer. Dejo la palabra a mi compañero Héctor Cos, que estará con los arrendamientos operativos. Gracias.
ocasión abordaremos el reconocimiento y medición del arrendamiento operativo y los registros en los estados financieros de los arrendadores. Un arrendador presentará en su estado de situación financiera los activos sujetos a arrendamientos operativos de acuerdo a la naturaleza de dichos bienes. Un arrendador reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos en los resultados, excluyendo los importes por concepto de seguros o mantenimiento, a menos que exista otra base sistemática que sea representativa del patrón de tiempo de los beneficios a obtener, o bien los pagos al arrendador se estructuran en forma en que se incrementan en línea con la inflación general esperada. Un arrendador registrará como gasto todos los costos, incluyendo la depreciación. La política a aplicar será coherente a la política de activos similares con los cuales cuenta la empresa. En el arrendamiento operativo también se considerará que el arrendador añadirá al importe en libros del activo cualquier costo directo inicial incurrido en la negociación y contratación de un arrendamiento operativo y reconocerá como gasto a lo largo del plazo del arrendamiento sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento, la depreciación. Esto significa que en el lapso del tiempo que dure este contrato se registrarán tanto los ingresos como la depreciación correspondiente. Información a revelar. Para los arrendamientos operativos, el arrendador revelará a. Los pagos futuros mínimos del arrendamiento operativo no cancelables hasta un año, entre 1 y 5 años y más de 5 años. B. Las cuotas contingentes totales reconocidas como ingresos. C. Una descripción general de los acuerdos del arrendamiento significativo, como por ejemplo: 1. Las opciones de renovación. 2. Las restricciones impuestas. Y 3. Las cláusulas de revisión. Consideraremos también la venta con arrendamiento posterior que da lugar a un arrendamiento operativo. Si una venta con arrendamiento posterior da lugar a un arrendamiento operativo y es claro que la transacción se ha establecido el valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente. Si el precio de venta es inferior al valor razonable, el arrendatario vendedor reconocerá cualquier resultado inmediatamente, a menos que la pérdida se compense con pagos futuros de arrendamiento a precios inferiores. A continuación se considerarán los mapas conceptuales para esta norma. Gracias. Continuando con lo que es la presentación, ya teniendo una base de lo platicado por mis compañeros y mi persona, pudimos observar los puntos más específicos. Sin embargo, en este esquema ustedes podrán, como podrán observar, vamos a realizarlo de una manera más visual, una manera más gráfica, en donde a veces se hace más comprensible de esa manera. Vamos a iniciar con su clasificación. La norma nos indica que la clasificación de los arrendamientos los podemos encontrar entre operativos y financieros. Pero ¿cuál es la diferencia de esta clasificación? La diferencia de esta clasificación no depende de la esencia de la transacción, sino que de la forma del contrato. ¿Por qué? Porque en los operativos nos indica que no se transfiere sustancialmente los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad, pero en el financiero sí. Se transfiere lo que es la parte de los riesgos y las ventajas inherentes de esta propiedad. ¿Cuál es la característica de este financiero? Pues una de las características del financiero es de que el arrendamiento transfiere, pues lo que habíamos platicado, y el arrendatario tiene la opción de la compra en el activo, en un precio que se espera sea sustantivamente inferior al valor razonable. Bajo los puntos vistos en la sección 20 y en las definiciones que nos platicaba Miguel al inicio de la presentación, nos dice que los arrendadores, ¿quiénes son? La diferencia de estos dos, que es una mezcla que se toma en cuenta en esta norma, que los arrendadores nos indica que son las personas que dan, que ceden ese servicio de arrendamiento. Y los arrendatarios es esa persona que toma o tiene ese bien del servicio arrendamiento, pues en este caso que lo cede el arrendatario, los arrendadores, perdón. En su reconocimiento inicial en los estados financieros, podremos decir, vamos a ver las dos partes de los dos reconocimientos en los estados financieros, en donde los financieros del lado de arrendadores dice que se tienen los activos que mantengan el arrendamiento financiero y los presentarán como una partida por cobrar, con un importe igual al de la inversión neta del arrendamiento. Por otro lado, en operativo, en los estados financieros, los activos están sujetos al arrendamiento operativo de acuerdo con la naturaleza de este activo. ¿Qué tienen que revelar ellos? La información que tienen que revelar son los pagos futuros mínimos del arrendamiento en arrendamientos operativos no cancelados. Del lado de arrendatario
Su reconocimiento inicial en los arrendamientos por el lado de los operativos son los pagos de los arrendamientos bajo arrendamientos operativos, incluyendo el costo de servicios como un gasto a lo largo de la duración del arrendamiento de forma lineal. La información a revelar es el total de los pagos futuros mínimos de este arrendamiento. Y el reconocimiento de no financiero son los derechos del uso de las obligaciones bajo arrendamiento financiero como un activo y un pasivo en estado de situación financiera. Su medición posterior será repartida por los pagos mínimos del arrendamiento entre la carga financiera y la reducción de la deuda pendiente utilizada por el método de interés efectivo. Información a relevar será el total de los pagos mínimos futuros del arrendamiento al final del periodo en el que se informa y una descripción general de los acuerdos del arrendamiento significativo como información a relevar. Esto ha sido un resumen de forma visual, una forma gráfica, en donde podemos comprender un poco porque lo estamos visualizando y armando una idea sobre lo que es la norma. Muchas gracias.